Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla el profesor Juan Eber Quispe Aguilar, más conocido como el profesor Miki. El día de hoy hablaremos de un tema también importante, trascendental en la historia. También es importante tocar este tema, inclusive tomar algo en cuenta, que esto no se dio en Perú, pero tuvo que ver mucho, ya que un representante nuestro lograría también hacer esa hazaña, que para la historia también sería importante y recordado para todos, ¿no? Hoy hablaremos pues del gran Jorge Chávez. Quizás habrás escuchado hablar de la famosa ropa Jorge Chávez, ¿no? O también hoy hablaremos pues de un gran aviador. Y hoy empezaremos. Imagínate cómo el hombre desde la prehistoria aún soñaba con poder volar. En la prehistoria el hombre miraría ansiadamente a las aves y vería pues cómo estos volaban. Luego pasaría el tiempo y también pues se haría pues, ¿no? Diferentes naves, pero resulta algo increíble, ¿no? Que hasta inclusive si vamos analizando en la historia, en Grecia también se darían, ¿no? La historia de Ícaro, ¿no? Que también lograría volar. Ahí también se estaría dando estas historias. Pero viene una historia fascinante que personalmente a mí me llenaría de orgullo y también sé que lo va a hacer contigo. Y hablamos del gran Jorge Chávez. Jorge Chávez, para ustedes, navegando en la historia el día de hoy. Muy buenas noches a los que se están conectando y mandarles un saludo a todos aquellos que me siguen en el fanpage. Y seguiremos ahora navegando con más historias. Y esto va dedicado para ustedes con mucho cariño. Jorge Chávez Darnell. Jorge Chávez Darnell, me dice ahí, nacería el 3 de julio de 1887. Sus padres serían Manuel Chávez y su madre María Darnell. Ambos serían peruanos. Mira que Jorge Chávez no nacería pues en el Perú, él nace en Francia en realidad. Esto es interesante, ¿no? Sus padres, luego de la Guerra del Pacífico, estamos hablando terminado en 1884, el Perú quedaba pues en una situación difícil. Chile nos había ganado la guerra. El Perú quedaba en una crisis psicológica, en una crisis económica, en una crisis política. Y es así que los padres de Jorge Chávez deciden pues ir a Francia y quedarse ahí, ya que sus padres también eran banqueros. Y Jorge Chávez nacería pues en Francia, ¿no? Ahí empieza la historia. Jorge Chávez. En 1909, Jorge Chávez se menciona pues que se graduaría principalmente como ingeniero. Aunque en los inicios de su vida Jorge Chávez era un atleta muy reconocido, ¿no? Él era amante del deporte, siempre le gustaba la adrenalina y pues él no imaginaba lo que ahora le depararía. Y esto marcaría la historia, no solamente la historia europea o francesa, sino también nuestra historia peruana con la cual nos sentiríamos orgullosos. Y en 1909, pasan los años y logra graduarse como ingeniero. Y lamentablemente a los 21 años, cuando cumple 21 años, él ya había perdido a sus padres y finalmente pues ahora él tendría que enrumbar su vida. Pero sería algo interesante cuando conocería nada menos y nada más que al aviador Louis Pollain, un aviador también reconocido en Francia. Le conoce y ahí es donde Chávez aún más se interesa por realizar este gran sueño de volar. En ese entonces en Europa había varios concursos. Había concursos de que quién vuela más rápido y quién vuela más alto. Pero a Chávez lo que le gustaba y esa adrenalina que tenía era esa, de querer volar más alto. Y ese era el gran sueño de Chávez. Un sueño tal vez, diremos nosotros, un poco pues arriesgado, diremos muy arriesgado. Imagínate las naves para ese entonces, ¿de qué material estaban hechos? Muchos de ellos estaban hechos pues de madera. Y en las alas tendrían solamente telas, ¿no? Especiales para avión. Y era inclusive, no tendría ni siquiera pues ni el cinturón de seguridad. Hoy todavía un carro tendría hasta en la parte posterior tiene un cinturón de seguridad, pero en ese entonces nada. Y Chávez lo haría. Vamos a ver. Estamos ahora en 1910. Llegamos a 1910 y Chávez
realizaría algo. Chávez realiza su primer vuelo donde él quisiera batir récord. Claro que en sus primeros vuelos esto inclusive participaría en Inglaterra, en Francia, Suiza y demás. Quedaría en el cuarto lugar, tercer lugar, pero aún todavía Chávez no se rendía. Y es ahí cuando sucede algo. Pasando los meses, luego de su primer vuelo, resulta algo interesante. Luego de unos meses, Chávez lograría batir el récord. ¿Y qué récord batiría? El vuelo más alto, nada menos y nada más que el vuelo casi a 2.600 metros de altura. Ese era un récord. Y Chávez, pues volaría y finalmente esto sería noticia. No solamente sería noticia, pues para qué, no solamente sería noticia para el Perú, perdón, para Europa, sino para el Perú. Se entera justamente el gobierno peruano y le enviarían una carta de felicitación al propio Chávez, de parte de nuestra patria. Siguiendo en la historia, en abril de 1910, Arturo Mercante, él propone un concurso. Y este concurso era pues la travesía a los Alpes. ¡Qué interesante! Era el sueño más grande de todo aviador. Cruzar los Alpes. Y Chávez, este sería su momento. Y Chávez pues haría algo. Sabía él que con la nave que tenía no podía realizar tal hazaña. Y por eso es que él necesita un nuevo avión. Y es así que solicita a un aviador y también diseñador, ¿no? Blériot, para poder construir un avión. Y Chávez también apoyando a ello, y finalmente lograría construir su ansiada nave con la cual realizaría pues esta gran hazaña. Y le pondría como nombre Blériot 11. Y Chávez decía, ahora sí, tengo suficiente este material para poder escalar el cielo. Y este era el gran sueño de cruzar los Alpes. Y estamos ya a punto de llegar. Chávez comienza los preparativos. Inclusive se menciona que Chávez comienza a realizar viajes para ver por qué ruta él iba pues justamente, ¿no?, a volar. Y es así que sucede ello. En 1910, en septiembre de 1910, Chávez sería el momento de que realizar esta gran hazaña. Y lo va a hacer. Partiría de Briga, esto en Suiza, y el punto de llegada vendría a ser Milán. Y Chávez parte de Briga. Partiendo de Briga, Suiza, toda la población pues le miraba y logra cruzar los Alpes. Imagínate, logra cruzar los Alpes. Y finalmente pues, lamentablemente, 200 metros antes de aterrizar, lamentablemente su máquina Blériot 11 se precipitaría y finalmente pues Chávez lamentablemente quedaría desahuciado, puesto que Chávez lo salvan, pero lamentablemente en el hospital no pueden salvar su vida. Pasan unos días y finalmente al mes Chávez estaría falleciendo. Se menciona que en uno de sus delirios de Chávez siempre él gritaba algo, ¿no? En sus delirios siempre Chávez decía esta palabra, ¡arriba! Siempre arriba, decía Chávez. En su delirio, ¿no? Y Chávez, pues, inclusive también diría, pues, más arriba, más arriba. Y finalmente hoy, nuestro ejército y todavía nuestros pilotos y la aviación peruana, hoy en día llevarían esa frase. Que Chávez en ese momento diría, ¿no? Más arriba todavía, y hoy llevarían esa frase, arriba siempre, arriba. Chávez fallecería. Imagínate si Chávez hubiese podido venir al Perú. Yo creo que Chávez hubiese podido cruzar los Andes y Chávez hubiese hecho mucho más, aún sin haber nacido en nuestra patria, pero también pues de padres peruanos él se sentiría como un peruano más, porque llevaba la bandera, e inclusive antes de partir se menciona que en su mismo punto de partida había una bandera peruana y él pues orgulloso de esta. Chávez era impresionante. Y ahí es cuando Chávez
fallece en Francia, pero luego pasan los años. Y mira, esto es interesante. En 1957, en septiembre de 1957, en un acuerdo mutuo entre los gobiernos peruano y francés, pues logran repatriar los restos de Jorge Chávez en Lima. Y ahí sería el destino de Chávez. Y por eso es que hoy en día conocemos, pues, inclusive, ¿no?, el aeropuerto Jorge Chávez en honor a él. Y Chávez haría mucho también por la historia. Tal vez no aquí en el Perú, pero lo haría con la sangre peruana que corría por sus venas, y esto sería recordado inclusive en Italia, porque en honor a él, en una calle en Milán, ponen también el nombre de Chávez, y Chávez haría historia. Entonces Chávez es uno también de los personajes muy importantes que debemos conocer en nuestra historia, que debemos también nosotros de poder averiguar esta gran hazaña de un piloto, de un aviador que daría también su vida por lograr algo y sobre todo por poner en alto el nombre de nuestro país. Entonces, hoy estuvimos navegando pues en la historia de Chávez. Y una vez más, un saludo a todos los que nos ven por el fanpage y seguiremos navegando en más historias. Recuerda, ya se vienen nuevas historias y estaremos atentos, esténse atentos porque también ahora va a haber, también muchos me han solicitado, me han hablado por el interno, mencionando pues que haga un recorrido en la historia, pero por los diferentes personajes que realicé y estaremos comentando, ahora sí, estaremos comentando en vivo y en directo. También estaré ahí junto con ustedes y hablando pues de cada paso y cada detalle con lo cual preparo mis clases, ¿no? Aportando un poco más a nuestra historia, aportando en estos momentos tan difíciles que vivimos, aportar pues a toda nuestra educación y sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes, niños y demás. Me despido, con ustedes estuvo el profesor Juan Eber Quispe Aguilar en Enseñando Historia. Será hasta nuevas historias y viva Chávez.